Bien, pues comenzamos con algunas cosas que tienen que ver con aquí está, con bueno, espacio que hemos preparado, sobre todo con el índice, pero a la hora de poder acercarnos tenemos que como mínimo tener una introducción a qué son los índices, tenemos que saber también, bueno, de qué están compuestos, cómo podemos comprender el cómo trabajan y obviamente las características que debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando con estos índices. Es muy importante que cuando tenemos esa seguridad, porque ya sabemos en qué índice estamos operando, en este caso hoy vamos a hablar del Nasdaq, pero en general van a tener de forma muy particular y muy común una serie de características que van a cumplir todos. Cuando ya sabemos ese activo, es decir, ese tipo de idiosincrasia o naturaleza que él tiene, vamos a saber obviamente qué horario va a ser mejor, cómo vamos a estar incorporándonos, qué temporalidad incluso cuando ya tenemos claro el activo que vamos a utilizar, en este caso vamos a hacer representaciones en el Nasdaq, y también cómo podemos enclaustrar esas nuevas oportunidades que nos dan, seguramente después de la apertura, para que podamos subirnos a uno y a otro lado. Es fácil, a veces no lo vemos así, pero es fácil reconocer cuándo debemos operar y cuándo no a partir de la apertura de un activo, sobre todo cuando no viene con un gap o cuando viene con un gap demasiado acentuado. Entonces, tened en cuenta de que el punto de partida es bastante sencillo, pero vamos a ver también el cómo podemos sacarle máximo partido a la hora de poder subirnos dentro de cada tendencia, ¿vale? Vamos a ir viendo de menos a más cosas que pueden ser interesantes y que nos van a ir sumando a la hora de poder entender, pues eso, cómo funcionan los índices y cómo al final podemos manejarlos a nuestro favor, ¿vale? Con las expectativas y las probabilidades de nuestra parte. Fijaos bien, todos sabemos que son instrumentos financieros, todos sabemos que podemos acudir a ellos, que dependen o están compuestos de diferentes valores, que a su vez son, bueno, las cotizaciones que pueden estar empleando ciertas compañías en cada uno de esos sectores, obviamente, que van a estar operando. Pero algo importante que también tenemos que reseñar es que los índices al final están reflejando una media estadística de un cambio, de una variación del precio. Una variación del precio que va poco a poco, tanto hacia arriba como hacia abajo, va pasando por diferentes escalones o diferentes medidas que tenemos que tener en consideración, ¿vale? Es muy importante que podamos recordar que una de las pistas más importantes que podemos tener en general digo, a la hora de poder evaluar los índices son las paradas técnicas que pueda tener en repercusión de otros días, en repercusión de otros niveles o zonas, en repercusión al final de dicho nivel relevante, por así decirlo, que anteriormente estuvo absorbiendo operaciones y que de nuevo, hoy o mañana o pasado va a estar muy relacionado, va a estar cercano, va a estar rebotando o va a estar muy próximo a construir alguna estructura, ¿vale? Todo esto es común, como digo, es interesante el que al final vamos a tener, bueno, pues una preferencia como la mayoría de inversores van a tener por uno o por otro, pero es los índices en general, me refiero, es uno de los activos que más utilizan pues casi la mayoría de inversores por varias razones, ¿vale? Una de ellas es que pueden meterse de forma globalizada en el mercado sin necesidad de tener mucha complicación a la hora de gestionar sus posiciones de forma individual. Es decir, de un plumazo están llegando a un colectivo, a un global, sin que tengan que estar mirando la composición del mismo en cada una de sus facetas, que podrían reseñar, pues a lo mejor, volatilidades o incluso caídas fuertes de algunos de esos elementos que lo componen. Dicho de otra forma, estamos aprovechando esa diversificación que nos permite el tener de una forma global un índice en vez de pues, una acción concreta o un grupo de acciones. Por muy diversificadas que esté ese paquete de acciones en nuestra cartera, obviamente un índice siempre lo va a tener mucho más diversificado y obviamente si estamos operando en diferentes índices, nuestra cartera aún estará más diversificada, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando del SP 500, el Standard Poor's estadounidense, que es un índice bastante conocido, estamos hablando de seguir la evolución de esas 500 primeras o principales empresas que cotizan en la bolsa, en este caso estadounidense, y con ello, pues obviamente también esto significa que vamos a experimentar toda la parte positiva de cuando la mayoría van al alza
y cuando la mayoría van a la baja, pues igualmente vamos a experimentar de forma globalizada esa parte de no percibir rentabilidad si es que estamos en largos, o simplemente de poder aprovechar otro tipo de productos, otro tipo de activos para poder meternos en sentido contrario, ¿vale? Independientemente de que estemos hacia arriba o hacia abajo, mientras que estemos dentro de esa diversificación, de ese colectivo, tenemos que estar sujetos a las normas que este tipo de activo, este índice, está marcando. Es decir, si ese índice se tiene que comercializar de un horario X a otro Y, pues tenemos que estar dentro de ese horario. Si un hueco de mercado significa que no ha habido cotización y que el precio se ha propulsado hacia arriba o hacia abajo, nosotros tenemos que estar, entre comillas, sufriendo ese tipo de consecuencias, puesto que estamos dentro de ese activo y tiene su propia idiosincrasia, ¿vale? Su propia naturaleza, como decíamos anteriormente, ¿vale? Interesante también el hecho de que experimenta, bueno, mejor dicho, experimente tendencia alcista o bajista, en cualquier caso siempre vamos a estar referidos de forma global a qué está sucediendo y no de forma particular, independientemente de lo que esté sucediendo con cada una de esas acciones o cada una de esas compañías que estén componiendo el índice. Nosotros podemos aprovechar de forma globalmente alcista si el índice va hacia arriba, a pesar de que haya acciones en su composición que estén bajistas. Por ejemplo, si estamos hablando del SP 500 y hay 400 empresas que además suelen tener bastante peso, que van hacia arriba, lo normal es que el índice vaya hacia arriba. Independientemente de que esas 100 estén haciéndolo bastante mal. Poco tendría que estar avanzando en caso de que lo estuviesen haciendo mal, o incluso si es que esas 100 tuviesen demasiado peso en el Standard & Poor's, entonces a lo mejor sí que estaría o bien parado o bien recurriendo un poquito a la baja en un tiempo más o menos prudencial, puesto que el peso de esa capitalización bursátil pues la están teniendo esas acciones, ¿vale? Pero por regla general, si la mayoría de esas acciones, y no solamente la mayoría, sino también ciertas acciones que tienen peso, están subiendo, la mayoría del índice debería estar teniendo una referencia alcista. Y de a la contra, de forma viceversa, si la mayoría está bajando, pues aunque algunas acciones muy punteras estén intentando subir o aunque tengan mucha capitalización, pues no será lo suficiente para poder lograr que el índice se dé la vuelta. Dicho esto, tenemos que tener esa precaución y ese cuidado, y no todo va a ser tan fácil como ver si globalmente está alcista o bajista, pero sí que es al menos una primera referencia, una primera aproximación que podemos tener, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ir explicando un poquito también acerca de, en esta introducción a los índices posiblemente más negociados. Aquí voy a mostrar un poquito para que nuestros compis también lo vean. Pues en ese mapa del mundo, pues en el que tenemos el Nasdaq y el S&P 500 ahí en Estados Unidos junto con el Dow Jones, son pues tres de los principales que estaríamos obviamente percibiendo y teniendo siempre como referencia. Estaremos hablando, bueno, el IBEX aquí en España y el CAC 40 en Francia, además de ese FTSE 100 londinense, el FTSE de Londres, y luego tendremos el DAX en Alemania y el MIB en Italia, ¿vale? Bueno, luego en la parte asiática, ya sabéis, el Hansen, el Nikkei y, bueno, por último, la SX de Australia, que, bueno, no tiene tanta relevancia para nosotros, pero por lo menos sí que marca o suma a la hora de poder ver cuál ha sido la atracción que han tenido, en este caso, los asiáticos, ¿vale? Para nosotros, una referencia antes de que comencemos a operar aquí en Europa que podría estar bastante interesante, ¿vale? Es también importante el hecho de que tengamos que ir viendo cómo se van entrelazando. Es decir, si yo estoy interesado ahora mismo, vamos a hablar del Nasdaq 100, pero si yo estoy interactuando en él y a la misma vez estoy teniendo la parte de los asiáticos que han finalizado de una forma y ahora con los europeos están teniendo un tipo de tendencia, esto puede tener una repercusión sobre el siguiente índice en el que yo voy a estar prestando atención. Es decir, en un índice americano que va a abrir con horario americano, que va a estar sujeto a las noticias, más que nada de allí, del país, y sobre todo que van relacionadas a ese sector, ya hablaremos ahora de esto, y con ello, de más a menos van a ser como fichas de dominó que van a ir afectando, en este caso de menos siendo en la parte asiática, un poquito más el cómo ha sido el recorrido europeo, y finalmente muchísimo más, con más calado, aquello que tenga que ver con las noticias y la repercusión en el propio día que el índice pueda estar sosteniendo, ¿vale?
Con ello, pues tenemos más información. Ya veíamos la semana pasada, no la anterior, cuando teníamos un webinar, el cómo pueden afectar muchas noticias a los activos y cómo podemos analizar tanto las acciones como las materias primas. Bueno, pues aquí vamos a tener un perfecto ejemplo de cómo se relacionan, ¿vale? Bueno, aquí tengo otros de los índices también muy relacionados, en este caso con respecto, vamos a ponerlo más en grande para que lo veáis un poquito más grande, también para los compis que están viéndolo en Instagram, para que os deis cuenta de otros índices relacionados, que no solamente el Nasdaq, sino también el Dow Jones, el S&P 500, hablamos también bueno, el Dow Jones de industriales y el Composite, además de otros secundarios que podrían, también como el Russell 2000 o el S&P 100, que podrían estar teniendo cierta relevancia. Como digo, muchos de ellos son referencias que a nosotros nos pueden ayudar a simplemente entender cómo puede funcionar en este caso el índice, puesto que si sus homólogos, sus vecinos, sus primos, para que lo entendáis, están haciéndolo muy, muy, muy bien en ese sentido, hacia esa dirección, es poco habitual que esté en contra totalmente. Puede ser que no tenga tanto avance si están en positivo, o puede ser que incluso esté levemente en negativo, pero digamos que no existe, bueno, habitualmente no existe una disparidad tal que uno vaya totalmente hacia arriba y el otro vaya totalmente hacia abajo, ¿vale? Porque cuando esto pasa, realmente hay algo, un trasfondo que hay que leer y esto es algo muy, muy momentáneo y muy poco habitual, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí en ese tipo de filosofías, simplemente para que sepáis que normalmente tiene esa correlación y que tiene también esa confluencia con aquellas cosas que efectivamente están ayudándonos a poder entender mejor acerca de los mercados, ¿vale? Bien, vamos a ir dándole nombres y apellidos a esto. Y cuando nos ponemos a hacer referencia de cómo se componen los índices, pues hay varias cosas que hay que ir clasificando, por así decirlo. Un índice se define de varias formas. Una de ellos, o mejor dicho, se compone de varias formas. Uno de ellos tiene que ver con, bueno, esos distintos tipos de índices que pueden acometerlo. Pueden haber índices globales, índices regionales o nacionales, etcétera, etcétera. Todos estos van a ir sumando y a la misma vez van a ir dejándonos un tipo, una tipología de índice. Pues vamos a ir averiguando cuál es la tipología de nuestro índice y también qué características, obviamente, en base a esa tipología nos va a ofrecer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un índice, por ejemplo, que amplía sus bases, como podría ser en este caso el índice que hemos puesto como ejemplo en el día de hoy y que va ampliando sus bases con un rango en base a su sector, en base también a el tiempo definido, al nicho al que se dirige. Todo esto tiene mucho, mucho peso, pero vamos a distinguir básicamente entre los índices globales que antes mencionábamos. Bueno, pues son índices que se componen por medio de valores de todo el mundo. Pueden estar incluso ese tipo de valores en varios índices. Pues os ponemos el caso de acciones españolas, que son empresas españolas muy altas o relevantes también en Europa y que tienen presencia, por ejemplo, en el Eurostoxx 50. Por lo tanto, no solamente tienen en el IBEX 35, sino en el Stoxx 50. Y luego, pues empresas que no solamente tienen en el DAX alemán, sino que tienen en el Eurostoxx 50. O no solo tienen en el FTSE 100, sino tienen también en el Eurostoxx 50. Por lo tanto, aquí vamos a ver acciones de compañías que van a estar comunes a todos, pero el índice en sí es un índice global. Es decir, yo puedo irme a Estados Unidos, consultar la cotización o, digamos, operar en ese índice y a lo mejor es un índice europeo o es un índice español. O desde aquí, desde España, puedo estar operando el índice Nasdaq, obviamente, la bolsa americana, o el índice de Nueva York, o directamente puedo estar operando el índice de Tokio, etcétera. Por lo tanto, un ejemplo, como podría ser el Dow Jones de industriales, Global, el Titans 50, que recoge los 50 valores más negociados de la bolsa de Nueva York, yo podría estar utilizándolo desde aquí sin ningún problema, puesto que está normalizado. Hay unas reglas globales que además están reconocidas desde cualquier plaza bursátil y que por lo tanto no solamente lo hacen apto para que yo pueda utilizarlo, sino que va a tener las mismas reglas del juego que si un alemán, si un francés o si un americano quisiera utilizarlo. Entonces, de alguna forma estamos normalizando aquello que es particular de un sitio, de una región, pero con reglas globales, ¿vale? Pues esos índices globales,
como los que estamos hablando hoy, ya tienen una tipología, unas características bastante interesantes a la hora de poder centrarnos en ellas. Número 2, los índices regionales. Índices regionales básicamente componen sus valores específicos a nivel de una región concreta. Por ejemplo, aquellos que están en Europa, aquellos que están en Sudamérica, aquellos que están solamente en Asia. Pues es un ejemplo, como decíamos antes, el Eurostoxx 50 en la bolsa europea, que mide el rendimiento de esos 50 principales compañías de prácticamente entre 11, 12 países euro, bueno, digamos 11, porque antes aglutinaba más, pero no importa, porque es esos países que están en la Unión Europea tienen reglas comunes y ofrecen ahora de forma regional y global para ese índice un mismo tipo de condiciones, por así decirlo, para que podamos estar teniendo todos el mismo avance y la misma cotización y todo esté exactamente igual, ¿vale? Esto es algo que, bueno, también es una de las características afines a cada uno de esos índices y porque tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que si hablamos de Nasdaq 100, tendremos que estar viendo las características que tienen en horario, en participación, obviamente en cotización, en quiénes son los que van a dar respaldo, obviamente. Ahí tenemos ciertas bolsas, ahora vamos a hablar, ubicadas en diferentes partes, en diferentes países, que actuarán como reguladores. Y no solamente como reguladores, sino también van a ser un poco los intermediarios finales o los que validan, por así decirlo, las transacciones que se estén haciendo, bueno, el volumen o el grosso de ellas dentro de ese índice, ¿vale? Bien, seguimos un poquito adelante para ver las últimas dos tipologías que podemos encontrar. Una de ellas son los índices nacionales, aquellos que obviamente componen valores de un mismo país. Por ejemplo, bueno, si estamos hablando del caso aquí en España, del IBEX 35, que descubre pues esas principales empresas aquí en España y que antes os he dicho que cuando tienen un volumen muy altamente negociado, pues incluso pueden participar en otros, como puede ser el europeo, etcétera. Entonces, esto ya es un ejemplo nacional, como podría ser pues cualquier otro, el DAX en Alemania o el CAC en 40 parisino, etcétera, ¿vale? Por último, índices sectoriales. Aquí es donde ya tenemos una apertura mayor. Una apertura mayor y también a la misma vez podemos ver de qué color es la margarita. Porque aquí en función del sector al que va dirigido, podemos estar separando entre los que están solo referidos, por ejemplo, a los inmuebles, solo a la parte inmobiliaria, los que van dirigidos a la parte de servicios, comunicaciones, tecnología, energía, materiales, finanzas, salud, consumo, acciones industriales, productos básicos de consumo, etcétera, etcétera, materiales, materias primas, es decir, todo esto que va solamente referido o concretamente a un sector, ¿vale? Por lo tanto, si empezamos a juntar ese tipo de información, vamos acotando y vamos viendo qué tipo de naturaleza tiene ese activo, es decir, qué radiografía podemos hacerle. ¿Para qué es importante esto? Porque en función de la radiografía que podamos hacer al activo, en este caso un índice, más fácilmente vamos a poder entender cómo podemos entrar a ese índice, cómo podemos participar en ese índice, si podemos dejar operaciones abiertas o no en ese índice y sobre todo si podemos entrar en diferentes modos o dirección de tendencia dentro de ese índice. Por lo tanto, esto simplemente es pues una pequeña o gran introducción para que podamos centrarnos básicamente en el que nos interesa en el día de hoy, ¿vale? Bueno, antes os he dicho que tenemos la facilidad de poder responder preguntas. No sé si hay alguien que ya lo esté haciendo. Yo voy a ver por si acaso, si alguien lo está haciendo. Vale. Bueno, pues si nadie lo ha hecho, tenéis la oportunidad para ello. Aquí simplemente están dando saludos desde todos sitios. Es un placer saludaros a todos, chicos. Y por supuesto, recordad que si estáis viéndolo desde Instagram, darle la campanita de los directos porque hay algunas bueno, cosas interesantes que vamos a estar exponiendo el próximo, bueno, la próxima semana y la siguiente, como no solamente los webinars que hay ya preparados acerca de las teorías del precio, las teorías financieras del precio, sino también, y muy importante, aquellos que yo estaba anunciando con respecto a en qué temporalidad debo operar, cómo obviamente voy a reconocer esos escenarios más probables para realizar trading y esos patrones armónicos que suceden
cuando estamos en el mercado de los gráficos, que nos pueden ayudar a identificar cuando la bolsa va hacia arriba y cuando va hacia abajo, y que obviamente pues son no solamente interesantes, sino muy útiles a la hora de ganar dinero. Pues son aquellos que yo utilizo habitualmente, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir explicando en las próximas semanas, por lo tanto, estate muy atento a activar la campanita y a unirte a los directos que vayamos haciendo, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir, como digo, en cada uno de estos pequeños bueno, andamios que hemos ido haciendo para poder explicar acerca del Nasdaq 100. Eh, Obviamente vamos a meternos de lleno en este índice y por lo tanto hay que explicar un poquito acerca de él. Si os dais cuenta, este reúne esos 100 valores o compañías más importantes dentro del sector y de la industria o de la tecnología sobre todo, y que no solamente tiene que ver con empresas americanas, que sí, principalmente sí, sino que hay ahora ya empresas que partieron siendo americanas pero están globalizadas, están ampliamente extendidas por todo el mundo y bueno, no solamente el mundo sino que a lo mejor incluso por todo el continente. Entonces es muy importante que podamos entender que dentro de este índice que está más concretamente alineado a la tecnología, al hardware, software, a las telecomunicaciones, a la venta del por mayor o por menor dentro de la biotecnología, etcétera, y que obviamente cotiza en el Nasdaq Stock Market, es importante que veamos, bueno, aquí tenéis algún ejemplo que ya os he puesto, vamos a verlo también con los compañeros de Instagram, como algunas de las empresas que, bueno, aquí lo veis, Adobe, Amazon, bueno, American Electric, el Ansys, Apple, tenemos también, bueno, aquí simplemente he puesto algunas, ¿vale? El Booking, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cisco, es decir, aquí hay algunas empresas bastante interesantes a la hora de poder ver cómo componen, no solamente están estas, hay más, pero cómo componen el índice y también que el cómo van cotizando con respecto a ese índice. Puede ser que algunas de estas tengan un resultado o una variación positiva, digamos que vayan alcistas, cuando el índice a lo mejor no es tan alcista. Incluso, como decíamos antes, el índice globalmente va alcista o bajista, pero las compañías pueden estar fluctuando en un sentido contrario o diferente al índice, ¿vale? Bien, reseñar importancias o características de él desde prácticamente que se creó. Bueno, se creó en el 85, en enero del 85, para aglutinar esas 100 compañías más importantes a nivel tecnológico en Estados Unidos, pero sus futuros principales se siguen comercializando en la bolsa de Chicago, ¿vale? En el Chicago Mercantile Exchange, ¿vale? El CMX o el CME habitualmente, antes era el CMX, pero es o el CBOT de Chicago anteriormente, hace muchos años, pero que es más relacionado a las materias primas, pero es punto y aparte con respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es dónde está ubicado o quién lo está comercializando, es decir, quién es el regulador. Como hemos dicho, dentro de esas cotizaciones en el Nasdaq Stock Market es el, por así decirlo, el que está regulando, el que está creando todo ello, el que da el derecho a poder hacer esos intercambios, la Chicago Mercantile Exchange. Y muy importante, las empresas que están capitalizándose son dentro del sector y del territorio americano, aunque globalizadas ahora ya en el resto del planeta. Con mayor referencia bursátil puede ser que tengamos presencia con otros índices y que pueda compartirlos con otros índices. Por ejemplo, puede tener alguna de esas empresas presencia en el SP 500 o en cualquier otro, pero o en Dow Jones, por ejemplo, pero la mayoría de veces están muy o mejor dicho, están mejor miradas dentro de su propio índice que cuando están siendo comercializadas de forma, entre comillas, secundarias, porque no es así, pero de forma secundarias o en apariencia secundaria dentro de otro índice, ¿vale? Bueno, algunas de las más conocidas o más importantes que vosotros habéis visto, pues Google, Amazon, Apple, Cisco, eBay, Facebook, Intel, Microsoft, Netflix, PayPal, Nvidia, Tesla, T-Mobile, bueno, hay un sinfín de ellas. Todas ellas tienen mucho peso. De hecho, las que acabo de decir prácticamente, si no he olvidado ninguna, porque puede ser que me esté olvidando de una o dos que también tienen peso. Ahora mismo no me acuerdo, pero alguna que tendrá más o menos peso. Esas son principalmente las que
tienen mayor capitalización bursátil, ¿vale? Entonces hemos mencionado estas, entre otras, pero estas son las que suelen tener mayor capitalización bursátil. Y esto es interesante a la hora de un concepto que vamos a estar explicando en breve. Y es muy importante que podamos entender este concepto. Mirad, voy a mostrar el cómo ha tenido la evolución el Nasdaq 100 desde su creación hasta aproximadamente la primavera del 2020, donde empezó ya a tener pues ya muchísima presencia el COVID y con ello pues ya hubo también unos recortes bastante importantes. Pero hasta ese punto, y ahora obviamente están bueno, por encima, pero hasta ese punto prácticamente que podemos considerar como una evolución, obviamente no sin algún susto que otro, pero una evolución bastante prioritaria con respecto a la dirección del índice, estamos viendo que toda esa evolución, prácticamente desde el 85 hasta el 2020, ha sido con impulsos y retrocesos sanos, entre comillas, dentro de lo que a nivel técnico podemos estar viendo y vamos a ir aprendiendo en las próximas semanas con lo que tengo preparado para poder mostraros, pero hemos visto algo interesante y es que la capitalización del índice, un concepto que vamos a ver ahora dentro de poco, también ha seguido evolucionando. Entonces, no solamente el precio sobre el cual cotiza el índice, sino también la capitalización del propio índice, ¿vale? Vamos a explicar algunos conceptos para que podáis entender mejor a qué me refiero. Mirad, vamos a entender cómo se calculan los índices y también como ejemplo el Nasdaq 100. Mirad, los índices se van elaborando de una forma bastante interesante y es que es a través de esa liquidez y de la propia liquidez que ellos van a ofrecer, es decir, el dinero que les entra y el dinero que ellos hacen trabajar para que vaya saliendo de él, ¿no? Y con ello van replicando y van haciendo una exposición mayor en el mercado. De hecho, para determinar la inclusión o exclusión de cualquiera de los valores que pueda estar componiendo ese índice, nosotros vamos a hacer una ponderación del índice. Es decir, vamos a establecer ciertos criterios para ver cómo puede contribuir un valor que pueda incluirse dentro del índice, si lo va a hacer de una forma específica o lo va a hacer de una forma general. Es decir, si va a sumar el nuevo componente y va a hacer que se pueda reforzar la media ponderada que tenga el índice o directamente ese nuevo invitado no va a tener ese efecto y por lo tanto no se le va a invitar y se le va a dejar fuera. De hecho, hay bueno, acciones o compañías que van entrando y van saliendo del propio índice para que el índice quede sano, por así decirlo, a lo largo del tiempo y por eso veis que la proyección de este o de otros índices suele ser bastante bueno, avanzada o provechosa, ¿vale? Bueno, también, esto es algo que tenemos que explicar, es que en la mayoría de los casos se realizan ajustes periódicos, como yo digo, pues siempre a final de año ya van anunciando lo que va a pasar al principio del año para que se pueda garantizar esa buena participación o esa buena salud que tiene el índice, ¿no? Hay también un hecho importante, es que tenemos que aplicar un divisor o un multiplicador concreto para poder garantizar que haya determinados objetos de inversión previstos que puedan ayudarnos a que al inversor de pie a que podamos estar dándole movimiento, es decir, que podamos, ellos puedan asegurarse de que nuestro dinero va a estar siendo invitado con diferentes activos todo el tiempo, ¿no? Bueno, hay acciones, obviamente, pero también por medio de esos dividendos, a través también de ETFs, a través de otro tipo de participaciones, podemos estar entrando y podemos estar haciendo que esos índices puedan reabastecerse de dinero para que puedan seguir funcionando. Y obviamente es importante también saber que el precio de un índice, al final, pues va a depender de sus componentes. Es decir, cuántos participantes se están metiendo cuánto dinero también y cuántas empresas puedan invitar a tantos participantes con tanto dinero. Entonces, si hacemos un cálculo de todo ello, al final pues tenemos ese índice que con sus subidas y sus bajadas pues va a tener al final la justificación de mantener un precio donde está o de poder moverse hacia un lado o hacia otro en función de todo aquello que le esté pasando en base a los elementos de los que esté compuesto, ¿vale? Entonces, en general existen dos métodos, vamos a ver los dos, para poder determinar bien la ponderación en las acciones que existen en los índices. Estos dos son muy sencillos, son los que habitualmente se pueden ver en cualquier clase de economía. Yo he intentado simplificarlo para que lo podáis ver de una forma muy sencilla.
Uno es el de capitalización de mercado y el otro tiene que ver con el precio, propio precio del activo, ¿vale? Bien, veamos el de la capitalización de mercado. El de la capitalización de mercado tiene que ver con, bueno, cómo el índice se va ponderando, cómo se va recargando, por así decirlo, de una forma específica, obviamente con aportaciones de capital de diferentes puntos o desde diferentes aportaciones. Al final lo que estamos haciendo es que si, por ejemplo, yo tengo una acción A la que anteriormente tenía una capitalización y veo que va aumentando y llega, pues, por ejemplo, a 10 millones de dólares, como he puesto aquí en este ejemplo, tendrá una ponderación mayor que el índice B, X, el que sea, y tiene una capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares. Es decir, la capitalización del índice no tiene por qué ser la capitalización de la acción, pero si la capitalización de la acción aumenta, la capitalización del índice se ve aumentada directamente. Ahora, si la capitalización del índice se ve aumentado, no tiene por qué verse aumentada la capitalización de la acción, que dependerá de los participantes que tengan en esa acción. Dicho de otra forma, podemos tener el enriquecimiento o la solidez de un índice a pesar de que no estén tan sanas esas acciones que lo componen. Bueno, habitualmente no es así porque ya se aseguran ellos de que puedan entrar las mejores empresas y que puedan tener también la mayor capitalización y que con ello pues también el índice esté sano, ¿vale? Entonces, la mayoría de esos grandes índices trabajan de esta forma. Pueden existir diferentes variaciones, pueden existir diferentes excepciones, pero habitualmente dan esa circulación por medio de todas esas acciones y de todo ese dinero emitido para que haya mayor capitalización en esas acciones y por lo tanto el índice tenga mayor capitalización porque está nutrido de todo ese número de acciones que van haciendo de forma general, pues lo que se conoce como una capitalización bursátil de flotación libre, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos mayor incorporación por medio de ese dinero que le entra a las empresas, tendrán obviamente mayor riqueza las empresas, pero también a la par están enriqueciendo o haciendo más sólido, con más liquidez, en este caso ese activo que es el índice. Por ejemplo, si hablásemos de el índice CAC 40, pues es una referencia bastante interesante de esto porque pues teniendo 40 empresas es más fácil poder hacer esto que si tuviésemos 500, por ejemplo, con el SP 500, ya que si yo puedo sanear, no sé, aunque solamente sea la mitad de esas 40 acciones o compañías que están ahí dentro, esto va a afectar drásticamente al índice que va a incrementarse de una forma bastante evidente. Por lo tanto, si tenemos o que resumir en una fórmula para poder sacar la capitalización del mercado sería sacar esa capitalización del mercado a través del número total de las acciones asignadas a esa empresa por el precio actual que tenga esa acción. Es decir, si tiene mayor precio la empresa, perdón, la acción de esas empresas, de esas compañías, y también hay mayor número de acciones porque ha tenido que hacer un split o porque han diversificado o han sectorizado o han absorbido a otras, lo que sea, al final tienen mayor capital, mayor volumen, mayor capitalización y por lo tanto hay una mayor capitalización de mercado dentro del índice, ¿vale? Tan sencillo como esto. Bien, vamos al segundo elemento que hablábamos, que es el del precio. Es interesante que si nosotros estamos trabajando con esa ponderación del precio que está diseñado para esas acciones, pues habitualmente van a tener más peso aquellas acciones que nosotros estemos incluyendo y que le estemos trayendo ese tipo de media ponderada. Dicho de otra forma, si yo tengo mayor número de presencia con acciones que pesan mucho, y esas son las que están teniendo mayor variación, pues mayor variación va a tener el índice, ¿vale? Imaginemos el IBEX 35, que tiene 10 empresas que pesan el 50% del índice y tan solo 25 de las otras empresas pesan el otro 50%. Si esas 10 primeras que pesan el 50% tienen una variación altamente, imaginemos que sea agresiva hacia arriba, pues va a condicionar el otro 50%, aunque solamente sean menor número de empresas, porque tienen mayor ponderación, en mayor peso, mayor equivalencia dentro del índice, ¿vale? Para ello hay otros medios que nos pueden ayudar, pero un ejemplo podría ser, por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average, que puede estar
muy referenciado a esa ponderación que están haciendo de precio medio de esas acciones. Si tenemos que mencionar dos, al menos, de los otros medios o métodos que pueden ayudarnos a poder hacer una referencia ajustada sobre el precio, hablaríamos de la ponderación equitativa y de la ponderación fundamental. Esta primera, bueno, pues de una forma bastante sencilla podemos decir que se le otorga el peso a todos los valores que lo componen. Si hay 10 componentes y a cada uno se da una ponderación del 10%, pues ya tenemos el total. Es decir, todos ecuánimemente tienen el mismo peso. Da igual si es que tienes 3.000 millones de aportación tú otros 2.000, otros 5.000, otros 1.000 y le vamos a dar el mismo peso. Es decir, y suba o baje, luego solamente vas a tener un porcentaje de referencia que aportar al índice. Pero ya sabemos que la mayoría de índices pues no trabajan así. Luego tenemos la ponderación fundamental, y es que un índice con esa ponderación da mayor peso a los componentes que tienen sobre los mejores índices bursátiles que puedan tener como referencia, que puedan estar dentro de su sector o que a nivel fundamental puedan estar afectándolo en algún momento. Por ejemplo, una acción puede tener más ponderación o ser más alta en un índice de ponderación fundamental si es que tiene las métricas de rendimiento, como por ejemplo que tenga una mayor ecuación rentabilidad-riesgo, ya que si yo tengo una mejor ecuación rentabilidad-riesgo, el factor de beneficio aparentemente va a ser muy provechoso y muy lucrativo frente al riesgo que va a ser muy bajito, por lo tanto se le está dando más peso a esas eh, acciones que estén más sanas, por así decirlo, que tengan mayor potencial para correr y que tengan menos riesgo, porque suelen ser más líquidas, son pertenecientes a mejores empresas, porque siempre prestan buenos resultados, porque suelen participar siempre con bueno, uno o varios tiempos de reparto de dividendos al año. Todo esto siempre va a ayudar a que pueda verse mucho más sana el valor, mucho más atractivo y por ende también que tenga mayor presencia y mayor peso dentro de la ponderación general, ¿vale? Muy bien, pues para ir terminando, vamos a hacer referencia a algo interesante que tiene que ver, y lo voy a mostrar aquí, la rentabilidad histórica del Nasdaq 100 desde su creación, ¿vale? Hasta la primavera de 2020 que hemos dicho. Fijaos bien, si yo hubiese tenido esos 10.000 euros teóricos que hubiese invertido en el Nasdaq en el año 85 cuando tuvo esa creación, estamos hablando de que hoy día, hasta primavera del 2020, habría tenido 1.600.000. Con 10.000 euros habría conseguido 1.600.000 tan solo esperando desde el año 85 hasta el 2020 en base al crecimiento que ha tenido el propio índice. Por lo tanto, y muy importante, si empezamos a alinear cosas de las que hemos estado hablando, podemos, de una forma más o menos resumida, explicar cómo podemos sacarle partido, que es un poco el punto final que quiero poner antes de, bueno, si quiera resolver algunas de las preguntas que tengáis y daros algunos truquitos en la parte del gráfico para poder operar con el índice Nasdaq 100. Mirad, una de las cosas importantes es que tenemos que basarnos siempre en principio, ya sabéis, obviamente siempre enseño, no solamente en mis entrenamientos, en mis ponencias, en mis conferencias, siempre intento enseñar acerca de la acción del precio, aquello que me ha funcionado mejor, aquello que me ha dado mejores resultados y que por lo tanto también me ayuda a poder explicar el movimiento del precio y la realidad que tiene de la forma más eficiente, ¿vale? Pues con ello también tenemos que basarlos en principios y formular ciertos factores objetivos que nos van a ayudar, ¿vale? Hablamos de momentos desde la apertura, hablamos también de momentos de mayor participación, incluso momentos en los que el precio pueda tener mayor oportunidad y por ello también nos va a dar unas entradas mayormente significativas a la hora de enfocarnos en, número uno, analizar de forma general el mercado. Antes de meternos a trabajar en el Nasdaq, deberíamos entender, saber, mirar qué ha sucedido en otros índices, qué ha sucedido en su sector o qué ha sucedido o qué está sucediendo a lo largo de ello. Y por lo tanto también tener en cuenta la condición, por así decirlo, con la que va a empezar el mercado, ¿vale? Sobre todo si estamos hablando de la apertura. Número dos, vamos a centrarnos en el escenario actual y también en las zonas de alta probabilidad. Es decir, qué está sucediendo aquí y en el ahora y qué está dejando en el gráfico en una reseña.
el gráfico nos está marcando que hay un momento en el que podemos posicionarnos porque está haciendo un suelo, porque está haciendo un techo, porque el mercado está en continuidad, porque hay una posibilidad de giro muy grande habiendo hecho una trampa de mercado, no sé. Es decir, tenemos una referencia para poder partir de ella. Esto es lo que nos está diciendo el punto número 2. Partimos de ese escenario o esas zonas que pueden ser importantes, ¿vale? Número 3. Puede ser que el mercado ya haya empezado y que no hablo en la propia sesión, sino que ya lleve un tiempo haciendo ciertas estructuras. Miremos esas estructuras crecientes o decrecientes del precio que nos pueden ayudar muchísimo a poder enfocarnos, ¿vale? También hablamos en el número 4 de esas posibles noticias de alto impacto, de alto calado, que tienen una inmersión grandísima de volatilidad y cuando dan esa dosis en el mercado puede ser que se vaya tan rápido, tanto hacia un lado como hacia otro, que nosotros no estemos todavía preparados, que no estemos contemplando un escenario total donde esto podría pasar. Mucho ojo porque a veces planteamos un análisis para el día de hoy y está bien, pero no tenemos en cuenta de que hay movimientos que pueden abarcar mucho más que la sesión de hoy y por lo tanto podemos estar cayendo en esa pequeña trampa. Así que mucho cuidado con esto. Perdón, estoy recuperando un poquito de la garganta todavía. El número 5, ¿cómo ha venido la apertura? Es decir, la apertura está condicionada porque en el horario europeo ya hubo los primeros movimientos o los primeros compases y yo me perdí lo entre comillas, más recientemente mágico que ha sucedido. ¿O tengo la posibilidad de que desde ahora, cuando se está creando el precio, pueda darme una oportunidad que pueda tener impacto suficiente en el resto de la sesión que yo tengo por delante? Esto es muy importante, el cómo ha venido la apertura. Ha venido flojo, ha venido rápido, ha venido cansado, está muy fresco y está muy dinámico. Todo esto tenemos que estar trayéndolo como una información muy precisa a la hora de poder entrar en mercado, ¿vale? Número 6, si hay lateralidad o tendencia, esto es vital. Si hay lateralidad puede ser que estemos empezando con un mercado en rango, lo cual no es tan malo porque una vez que pueda salir del rango tenemos la tendencia casi prácticamente ya vista. Y si viene en tendencia tenemos que saber a qué está jugando. Y por lo tanto pasamos al número 7, que ya es el último punto que quería comentar en el día de hoy. Saber a qué está jugando básicamente es saber si tiene un entorno de giro o tiene un entorno de continuidad. Porque si tiene un entorno de giro, puedo tener ciertas técnicas sobre las cuales puedo ejecutar, bueno, muchas de ellas ya las saben nuestros alumnos, para poder entrar en esos momentos de giro y otras que son de continuidad para poder estar sumando, subiéndonos a nuevas oportunidades que el precio nos puede presentar. Es más, lo que, por así decirlo, sería el sumum bonum de todo, es que podamos entrar en un giro que se inicia en el mercado, que es el extremo del inicio de una nueva tendencia y que podamos sumarle nuevas oportunidades como me habréis visto habitualmente en el canal del Telegram hacer con algunas de las operaciones. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.